Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome everyone to our continuing overview of Srimad-Bhagavatam. Bueno, bienvenidos a todos a la continuación de nuestra revisión del Srimad-Bhagavatam. Today I'm speaking from Slovenia. Hoy estoy hablando desde Eslovenia. And today we're going to discuss Srimad-Bhagavatam Canto 4, Chapter 27. And let's see, maybe also we can start the next chapter. Y hoy vamos a discutir el Srimad-Bhagavatam, Canto 4, capítulo 27, y quizás, si da el tiempo, el siguiente también. And before we start with chapter 27, we have questions from our enthusiastic questioner Ishwari Devidasi from Peru. Y entonces, antes de empezar con la clase, tenemos preguntas acerca de nuestra intensa preguntadora, la madre Ishwari de Perú. For chapter 26, which we discussed last time. Capítulo 26. We may remember, well, let me invoke the Bhagavatam first. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaganarottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So our first question, chapter 26, you may remember, is called King Puranjana Goes to the Forest to Hunt. Entonces, como pueden recordar, el capítulo número 26 se llama El rey Puranjana fue al bosque a cazar. And we may remember that Narada is speaking, and he is speaking to King Prachina Barhishat. Y podemos recordar quién es Narada, quien está hablando, y le está hablando al rey Prachina Barhishat. And he wants to teach him some lessons, and specifically he's doing this through what can be called an extended allegory. Y él está tratando de enseñarle algunas lecciones y lo está haciendo de un modo que podemos llamar una alegoría extendida. And the allegory is about a certain king. Obviously, he's supposed to
his name is King Puranjana, the person of the city, and he is identified, or he's supposed to be identified with the king that Narada is speaking to, Prachina Varhishat. Y la alegoría habla de un rey llamado el rey Puranjana, que vivía en esta ciudad, y se supone que es un rey del cual Narada Muni está hablando al rey Prachina Varhishan. And the extended allegory is essentially giving lessons about the futility and folly of material life. Y las lecciones que está tratando de darle es acerca de lo inútil, de la futilidad de la vida material. What we'll be entering into with the next chapter is, as a result of the futility and folly of material life, what kind of death awaits such a person? Entonces, eso nos introduce a lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, que es, debido a la futilidad y a la tontería de la vida material, ¿qué clase de muerte le espera a una persona semejante? La tontería, yes. So, we have a few questions here from Mataji Ishwari. First, refers to the last chapter of a purport to text number 6, having to do with polygamy. Entonces, tenemos varias preguntas. Esta primera pregunta se refiere al capítulo número 26, el verso 6, habla de la poligamia. Do you have her questions there, Manibanda? No, sorry, Guru Maharaj, please forgive me. All right, another opportunity to forgive. So the first question is, if polygamy is a way to regulate the senses, why was it withdrawn? Maybe it was to follow the laws of today's society. Entonces dice, si la poligamia está destinada a regular los sentidos, ¿por qué está vista como, you said wrong? Why was it withdrawn, made illegal? ¿Por qué es considerada ilegal entonces en las leyes de hoy, si es que estaba destinada a regular los sentidos? Okay, first I would suggest, from this question I looked up on Wikipedia they have an article on polygamy. Bueno, para responder a esta pregunta, lo que hice fue buscar en Wikipedia un artículo acerca de la poligamia. And there's a lot of information there. Y hay un montón de información ahí. Not so much historical, but with respect to different religious traditions. No muy bien desde el aspecto histórico, sino más bien desde el punto de vista de las diferentes religiones. And then the legal aspects according to certain countries and also international law. Y también el aspecto legal de acuerdo a diferentes países y también en lo que se refiere a la ley internacional. So first point I would make is it's hard to generalize about the legal situation of polygamy. Lo primero que puedo decir es que no se puede generalizar acerca de la situación legal de la poligamia. Of course, it has been made illegal in many countries of the world. Por supuesto que sí, es ilegal en muchos países del mundo. And so the question would be why? Why is it made illegal if, as Prabhupada seems to be saying, it can be a good thing? Entonces la pregunta es, ¿por qué se considera ilegal si Prabhupada está diciendo que puede ser considerado algo bueno?
Yes, one might well ask. One Es una might buena pregunta. well ask. It may be good in some respects, and it may have bad effects in other respects. Puede ser bueno en algunos aspectos y puede tener malos efectos en algunos otros. The main objection is that the tendency will be there that if there are more than one wife, they will be cared for, some more and some less. Bueno, en principio podríamos decir de que habiendo muchas esposas existe la posibilidad de que haya mayor cuidado para una que para otra. Tendency will be to have a favorite wife, and then the others, 1, 2, 3, however many, will suffer. La tendencia es que va a haber siempre una esposa favorita y las otras 3, 4, 5, las que fueren, van a estar sufriendo. And of course, just the economics can be problematic. Someone may be enthusiastic to have more than one wife and may marry not really thinking clearly about the economics involved. También, por supuesto, que la situación económica es considerable. Puede que una persona se sienta muy entusiasmada y desee casarse con más de una mujer sin tener en cuenta esto de la situación económica. Yeah. Okay, I'm moving on. The next is related to verse number 10. It's recommended to leave sinful life and approach Krishna consciousness. However, many people do not have faith in Krishna consciousness and the chanting of the Maha Mantra. In what way can we help them without offending? La siguiente pregunta se refiere al verso número 10 y habla de que hay unas grandes recomendaciones acerca de dejar la vida pecaminosa y volverse consciente de Krishna y tomar la vida espiritual. Sin embargo, aún así, hay muchas personas que no lo están haciendo. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar a esas personas? Krishna anticipates this situation in Bhagavad Gita, chapter 12. Entonces, Krishna anticipa esto en el Bhagavad Gita en el capítulo número 12. He gives a whole spectrum of possibilities, starting with starting with text number 8 of chapter 12. Él nos da muchas respuestas acerca de esto, empezando con el verso número 8 del capítulo 12. Mayi eva mana adatsva mayi buddhim niveshaya nivasishyasi mayi eva ata urdvam na samshaya. The first verse says, basically, be totally and completely absorbed with mind, intelligence, and everything in me, the Lord. I'm looking for the verse so I can read perfectly. Text 10. No, text 8. 8, sorry. El texto número 8 dice, tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así, siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. And then Krishna says, if you can't be absorbed completely, then practice bhakti yoga. Entonces Krishna dice después, si no puedes absorber tu mente por completo en mí, lo que debes hacer es practicar bhakti yoga. And then he continues, if you can't do that, then engage in activities for me. Y luego Krishna dice en el siguiente verso, si no puedes hacer eso, entonces ocúpate en actividades que sean para mí. Basically, karma yoga. Básicamente se refiere a karma yoga. And if you can't do that, then just practice giving up results of your activities. Y si no puedes hacer eso tampoco, entonces intenta contar los resultados de tus actividades, entregar los resultados de tus actividades. And if you can't do that,
well, he doesn't say if he can't do that, but in verse 12, he speaks about the value of knowledge, basically. Y después en el texto número 12 dice, bueno, si no puedes hacer eso, se habla mucho del valor del conocimiento, del valor muy alto que tiene el conocimiento. So the general idea is we encourage everyone, wherever they are, to do whatever they can to make their lives spiritualized. Entonces la idea general es que debemos alentar a todas las personas, sea que se encuentren en la posición que sea, a que hagan lo que puedan, lo que esté a su alcance para espiritualizar un poco más su vida. And this could mean for someone to be active in some sort of welfare activity, for example. Yes? Yeah, you missed that. No. I was waiting the example. No, that was the example. Welfare. Ok, entonces sí, y esto puede ser dado como ejemplo para personas que estén ocupadas en actividades de bien público, de bienestar. Yeah. Some sort of pious activity, some sort of, welfare. Maybe someone is very much concerned about animal welfare. So encourage them to do that. That's nice. Sí, algún tipo de actividad piadosa que la persona esté realizando. Quizás esa persona está ocupada en proteger a los animales, en el cuidado de los animales, y se le puede alentar a que haga eso también. Yeah. Okay, I see now that Mataji Ishwari is with us. So her third question from text 11, Srila Prabhupada mentions that hunting in the forest is a sinful activity. La siguiente pregunta se refiere al Srimad-Bhagavatam, texto número 11, donde dice Srila Prabhupada que cazar en el bosque es una actividad pecaminosa. Does this apply to those people who are not kshatriyas? Esto aplica entonces a personas que no son kshatriyas. Because it said, Prabhupada mentions, kshatriyas are allowed to hunt. And that serves a certain purpose. They can practice their skills in battle this way. Porque según Prabhupada dijo también, a los kshatriyas se le tiene permitido cazar, porque de esta manera ellos practican sus habilidades para la batalla. The general emphasis in this passage of the Bhagavatam, first of all, it's not exactly about hunting as such, because it's an allegory. Bueno, en principio tendríamos que decir que aquí no se está hablando de la caza en sí misma, porque esto es una alegoría. The specific activity of Puranjan is certainly hunting. La actividad de Puranjan específica es, de hecho, la cacería o la caza. But the general point is he's going out, he's venturing out into the forest independently of his intelligence, represented by his wife, the queen. Pero el punto general es que él se está adentrando en el bosque, está saliendo al bosque sin su inteligencia, que en este caso está representada por su esposa, la reina. And so it's discussing how at some point this king realizes his mistake and he comes back to the palace and he's trying to beg forgiveness from his wife, the intelligence. Y en un punto el rey se dio cuenta de que estaba equivocado en su actividad y volvió
volvió al palacio y comenzó a rogarle a la reina por perdón, a la reina que representa a su inteligencia. But I would say there's a fine line between legitimate hunting and non-legitimate hunting. Pero podría decir que hay una línea muy delgada entre lo que es una caza legítima o ilegítima. This is a major concern for Narada, that Prachina Barhi is killing many animals. Esto es una preocupación importante para Narada, porque de hecho el rey Prachina Barhi está matando muchos animales. He is doing this in rituals, in sacrifices. Él está haciendo esto para hacer rituales, sacrificios. And he's making the point that you can argue that it's legal and it's proper to do this because it's prescribed in the rituals. Y él está diciendo, bueno, tú puedes argumentar de que esto es legal y es correcto porque está prescrito en los rituales. But Narada, in effect, what he's saying is you should read the fine print in the contract. Pero lo que Narada le dice en realidad, deberías leer la letra chiquita del contrato. You may be acting according to Shastra on one level, but on another level, you are getting yourself in big trouble. Puede que estés actuando acorde al Shastra en un nivel, pero en otro nivel te estás metiendo en grandes problemas. So the general principle seems to be that Shastra is saying, okay, as Prabhupada would say, all right, you rascal, you insist on killing animals, so here is how to do it. Entonces, el punto general es que Prabhupada, como Prabhupada diría, ok, bribones, bueno, insistís en el tema de cazar animales, ok, el Shastra te está dando aquí la instrucción de cómo hacerlo. The Shastra doesn't simply forbid, it says, all right, you insist, all right, then at least do it according to prescription. Entonces, lo que el Shastra hace es decir, bueno, no te lo prohíbo por completo, insistís en el punto de cazar animales, ok, hazlo de la forma prescripta. So it's essentially sinful, but yes, we can make it less sinful by following prescription. Entonces, esencialmente sí, es pecaminoso, pero podemos hacerlo un poco menos pecaminoso por seguir las instrucciones dadas, las instrucciones prescriptas. Yes, pecaminoso. Yeah. Okay, text 20. Srila Prabhupada advises us to rise to the level of Krishna consciousness through reflection and deliberation. Entonces, en el siguiente texto, Srila Prabhupada nos indica de que debemos elevarnos a la conciencia de Krishna a través de la meditación y de la deliberación. This is interesting. If one reads the whole purport, in one way, Prabhupada seems to be answering Ishwari Mataji's question, which is, can you please explain to me what the deliberation process consists of? Entonces, si leemos el significado completo, parece que Srila Prabhupada está contestando directamente a la pregunta que hizo Mataji Ishwari. La pregunta sería, ¿cómo es el proceso de liberación? But the main point Prabhupada makes in the purport, how to do this deliberation, is take shelter of a preceptor, a guru. Pero el punto que marca Srila Prabhupada es que esto debe hacerse siguiendo las instrucciones de un maestro espiritual, rindiéndose a un guru. Now someone may say, well, that doesn't sound like deliberation. That sounds like you're just surrendering and you're not using your intelligence. You're just accepting what the guru says.
Bueno, alguien podría decir, esto no es una deliberación, uno no está usando su propia inteligencia para pensar, sino que simplemente se está rindiendo a lo que el gurú dice. But the implied, I would say, implied deliberation is that one deeply thinks about and realizes my own power of intelligence is limited. Pero yo creo que el pensamiento más profundo sería que uno podría tener mi propio poder de inteligencia, mi propia inteligencia es limitada. And since it's limited, I need help. Y debido a que es limitada, lo que necesito es ayuda. At the same time, we find that Shastra is encouraging us not to stop thinking, but to endeavor as best we can to use our intelligence. Y bueno, por otro lado vemos que el Shastra nos indica que no debemos no pensar, sino que por el contrario, debemos esforzarnos por usar nuestra inteligencia. So, but the content of deliberation, of thinking, that we get essentially from Guru. Pero el contenido de esos pensamientos, de esas deliberaciones que nosotros debemos hacer, debemos obtenerlo básicamente del Guru. So, for example, we hear kind of lesson number 1, that we are not these material bodies, we are spirit soul. Okay, so that's something to think about. Por ejemplo, escuchamos algo así como lo que sería la lección número 1, que es decir, no somos este cuerpo material, somos almas espirituales. Bueno, entonces meditemos acerca de eso. And we can begin by asking ourselves the question, how is this true? How do I understand this? Y lo que podemos hacer es pensar nosotros mismos, bueno, ¿cómo es esto verdad? ¿Cómo puedo yo entenderlo para convencerme? Okay, let's go to the last of Ishwari Mataji's question related to verse 24, chapter 26. This text reminds me of the first offense to avoid when chanting the holy names. Vamos a ver la última pregunta de la madre Ishwari que se refiere al texto número 24 del capítulo número 26. And this question, could you repeat the last part? She says, this text reminds me of the first offense to avoid when chanting the holy names. Ok, entonces el texto le recuerda a la primera ofensa, a la primera de las 10 ofensas que deben ser evitadas en el canto del santo nombre. We're always reminded to avoid offending Brahmins and Vaishnavas. Recordamos que la primera ofensa es evitar ofender a los brahmanas y a los Vaishnavas. But what about offenses to others, so-called karmis? Pero ¿qué hay acerca de las ofensas a las demás personas así llamados karmi? Or in general, persons who do not practice Krishna consciousness? O personas en general que no practican la conciencia de Krishna. Are there reactions to such offense? ¿Ellos reaccionan ante tales ofensas? And I would say, yes, there are reactions. Sí, quiero decir, hay reacciones con las ofensas que cometemos para con esas personas. Because Krishna is in everyone's heart, not only in the hearts of Vaishnavas and Brahmins. Porque Krishna está en el corazón de todos, de hecho, no solo en el de los Vaishnavas y los Brahmanas. So we have to be careful. Entonces tenemos que ser cuidadosos. We may say the reaction is greater if we offend Brahmins and Vaishnavas. Entonces podríamos decir que la reacción viene si ofendemos a los Brahmanas y a los Vaishnavas. But we should be careful with that. We may have problems by making this distinction.
Pero tenemos que tener cuidado con eso porque podemos tener algunos problemas por hacer este tipo de distinciones. We want to remember that in Bhagavad Gita, Krishna emphasizes that he sees everyone equally. Debemos recordar que Krishna en el Bhagavad Gita enfatiza en que él ve a todos por igual. And so what we want to cultivate is this vision of equality that Krishna speaks of in the Gita. Y lo que queremos cultivar es justamente esta visión de igualdad que Krishna nos plantea en el Bhagavad Gita. So I think it's helpful when we are relating with all sorts of people to be thinking of them as potential Vaishnavas. Entonces creo que puede ser de gran ayuda cuando uno se está relacionando con las personas en general, considerar a todos como potenciales Vaishnavas. However far away from being practicing Vaishnava, we never know. In this life, next life, sometime they may become very great Vaishnava. Incluso si ellos están muy, muy alejados de lo que sería la práctica Vaishnava, nunca se sabe, quién sabe en esta vida o en la próxima o en otra puedan llegar a convertirse en grandes Vaishnavas. And of course, the highest level is to feel that everyone is Vaishnava, everyone is servant of Krishna except me. Por supuesto que el nivel más elevado sería pensar de que todos son Vaishnavas, todos son sirvientes de Krishna excepto yo. Excepto yo. Okay. There we have it. We have completed our questionnaire. And now we can move on to chapter 27. Las preguntas del capítulo número 26 y ahora vamos a pasar al capítulo número 27. The title of this chapter is Attack by Chandavega on the City of King Puranjana, the Character of Kala Kanya. Entonces el capítulo 27 se llama Chandavega ataca a la ciudad del rey Puranjana, la personalidad de Kala Kanya. And it's a continuation. Narada is continuing to speak to Prachina Barhishat. Y entonces continúa siempre Narada Muni hablando con el rey Prachina Barhishat. And he's continuing to tell the story of King Puranjana. And it's a rather sad story. Y él continúa relatando la historia del rey Puranjana y es una historia un poco triste. Un poco triste. But also, I think the general flavor of all of this is pathetic. King Puranjan is a pathetic character. Pero creo que el sabor general es algo así como patético. El rey Puranjana es una personalidad patética. Oops, we're getting some echoes again. Prabhu Lakshmipati, el eco. The general flavor of all of this is pathetic. Come back. Prabhu Lakshmipati. Hare Hello, Krishna. hello. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. ¿Estás en tu computadora, Prabhu? No, ahora no. Ok. Arriba. Hare Krishna. All right. Yeah, so we're getting this story. The point I wanted to make is that the character of Puranjana is pathetic. Claro, el punto que quiero señalar es que el personaje de Puranjana es un personaje patético. And the irony is that he is a king, and kings always want to be heroes.
Y la ironía aquí es que él es un rey y los reyes siempre quieren ser heroicos, quieren ser héroes. And I think he's referred to occasionally as a hero. Y creo que él es Vira. lo opuesto, lo inverso a un rey, a un héroe. Yes, Vira. Vira can mean hero. So, and what we're getting here is essentially a description of the preparation, the lead up. No, say like this. It's a description of how he's becoming aged. He's becoming older and he's going to eventually die. Bueno, y lo que tenemos aquí es una descripción de cómo él está envejeciendo, cómo se está volviendo más viejo y preparándose para morir. And then within this story, we get a sort of, I would say, interlude, which is a story within a story, namely about this allegorical figure, Kalakanya. Y lo que tenemos aquí sería como una historia dentro de otra historia que se refiere a esta figura alegórica que se llama Kalakanya. And Kalakanya is the daughter of time. Y Kalakanya es la hija del tiempo. And she is looking for a husband, and nobody wants to marry her. Y está buscando un esposo, pero nadie quiere casarse con ella. Because everyone is trying to avoid the effect of time. Porque todo el mundo está tratando de evitar, de hecho, los efectos del tiempo. Okay. So in the beginning of this chapter, we're hearing about how King Puranjana is enjoying with his wife, enjoying sex life. And as a result of this, he is losing touch with reality and time is passing. Bueno, en el principio del capítulo vemos como el rey Puranjana está aquí disfrutando de la vida sexual con su esposa y entonces pierde contacto con la realidad, pierde noción de la realidad y el tiempo sigue pasando. So at the end of verse number 3, it says, he, Puranjana, forgot that the passing of days and nights meant that his span of life was being reduced without profit. Entonces, al final del texto número 3 dice que, olvidando que con el paso de los días y las noches, su vida se reducía sin provecho alguno. And so he is, we can say, the opposite of what Prahlad Maharaj is going to describe embody and also describe in Canto 7. Bueno, y podríamos decir que esto es completamente lo opuesto de lo que Prahlad Maharaj ha descrito personalmente y lo que ha descrito también oralmente en el canto número 9. As a person who is awake to self-realization. Como una persona que está despierta a la autorrealización. And speaking of Prahlad, we may wonder, can we make a comparison of Puranjana to Hiranyakashipu? Y hablando de Prahlad, podríamos pensar si se podría hacer una comparación entre Hiranyakashipu y Puranjana. Of course, they are both kings, so they are both they're both very powerful. Por supuesto que ambos son reyes y ambos son poderosos. But beyond that, we get a different sort of character. Hiranyakashipu is definitely a demon. Pero más allá de eso, vemos que hay una gran diferencia en el carácter. Hiranyakashipu es decididamente un demonio. Because he is oppressing everyone in his kingdom. Porque él está oprimiendo, es un opresor de todas las personas en su reino. Whereas Puranjana seems to be a kind of simple king who's simply absorbed in sense gratification.
Sin embargo, Puranjana parece que es un simple rey que está simplemente absorto en la gratificación de los sentidos. We just have guests entering in the room just as I'm speaking. We have Bhakti Iris and Bhakti Davorin have just come from Austria. Yes. Bueno, entonces tenemos dos invitados especiales que acaban de entrar en la habitación recién, Bhakti Iris y Bhakta Davorin. Davorin. Ellos vienen de Austria. Welcome. Yes, welcome. Thank you. So this, I think we can make more of a contrast between Puranjana and Hiranyakashipu than a comparison. Entonces creo que podemos hacer un gran contraste entre la comparación de Puranjana e Hiranyakashipu. And similarly, the death of Puranjana is going to be very different from that of Hiranyakashipu. Y de hecho la muerte de Puranjana va a ser muy distinta de lo que fue la muerte de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu's death, in one sense, we can say is glorious because he is killed by the Lord. La muerte de Hiranyakashipu, en un sentido, podemos decir que es gloriosa porque él fue muerto, fue matado directamente por el Señor. Whereas Puranjana's death is going to be quite pathetic. Mientras que la muerte de Puranjana va a ser bastante patética. And to highlight how pathetic his death is, the next chapter will say that in his next life, he becomes a woman, which culturally speaking, this is a kind of way of saying that his death was pathetic. Y la forma de resaltar de que su muerte fue patética se muestra en que en el siguiente capítulo se habla de que él en la vida siguiente, luego de haber dejado el cuerpo, tomó cuerpo de mujer. Y esto culturalmente habla de que tuvo una muerte patética. Okay, it mentions here something interesting in verse 6 and 7. It says that King Puranjan had so many children. He had 1,100 sons born by his wife Puranjani, and then he gets 110 daughters. Entonces, algo muy llamativo que se menciona aquí en los textos número 6 y 7 es que tuvo muchos hijos el rey Puranjana. De hecho, tuvo 1.100 hijos varones con su esposa Puranjani y después tuvo 1.100 hijas mujeres. And curiously, in his purport, Srila Prabhupada suggests that in earlier times, it was quite possible that one would have so many children. Y es interesante ver que Srila Prabhupada remarca en el significado de que en los primeros tiempos, en los primeros años, era posible tener esta cantidad de hijos. He says, formerly people used to beget 100 to 200 sons and daughters. Dice Srila Prabhupada, que antes la gente podría llegar a tener 100 hijos varones y 100 hijas mujeres. So we may wonder, is that all with one mother or with more than one mother? But Prabhupada doesn't discuss. Nosotros podríamos pensar, pero bueno, esos fueron todos nacidos de una sola madre o de más de una madre, pero Prabhupada no se refiere al respecto. And then it goes on describing his family life. He gets his children married, and they have sons, hundreds of grandsons. Y luego el capítulo continúa describiendo la vida familiar del rey Puranjana, que tuvo muchos hijos y cientos de nietos también.
And then let's read verse number 10. Y luego, el verso número 10 dice, esos hijos y nietos eran verdaderos saqueadores de las riquezas del rey Puránjana, incluido su hogar, su tesoro, sus sirvientes, sus secretarios y, en fin, todas sus posesiones. Puránjana estaba profundamente apegado a todas esas cosas. So on the one side, he's working hard to acquire his home, his treasury, his servants, his riches, and he's also acquiring sons and grandsons who then take away everything that he has collected. Entonces, por un lado, él está muy ocupado en conseguir su reino y su esposa y sus sirvientes y sus riquezas, y también muy ocupado en tener muchos hijos y nietos, los cuales luego le van a quitar todas esas riquezas que él acumuló con tanto esfuerzo. And let's read verse number 11. Y el verso número 11 dice, el gran sabio Narada continuó, mi querido rey Prachina Barhiyat, el rey Puránjana, como tú, se vio envuelto en un sinfín de deseos. Debido a ello, adoró a los semidioses, antepasados y líderes sociales con diversos tipos de sacrificios, todos los cuales eran espantosos, pues estaban inspirados en el deseo de matar animales. So, first point is that here he makes an explicit comparison of Puránjana with the king he's speaking to, namely Prachina Barhishat. Lo primero que vemos aquí es que Narada hace una comparación directa entre el rey Puránjana, de quien está relatando, y el rey Prachina Barhiyat, quien está escuchando la historia. This is in the last line. He says, Yata Bhavan, like you. Esto se muestra en la última palabra del sánscrito, en la última línea del sánscrito, Yata Bhavan, que quiere decir como tú. Actually, technically it would be como usted, because Bhavan is the formal. Okay. Entonces, técnicamente querría decir como usted, porque Bhavan es la palabra formal para decirlo, no tú, sino usted. In any case, another phrase in this verse, it says Pashu Marakai, by the killing of animals. Otra frase para remarcar aquí en el sánscrito es la frase Pashu Marakai, que se refiere a la matanza de animales. And as I was mentioning before, this is a major concern of Narada, that this Prachina Barhishat, he's doing all these ritual sacrifices, and because of that, he's killing so many animals. Y esto es una preocupación grande que tiene Narada, porque recordemos que este rey Prachina Barhiyat está realizando una gran cantidad de sacrificios y para ello está matando mucha cantidad de animales. Okay. All right, now with verse 13. Chandavega iti khyata Gandharvadi patir nripa Gandharvas tasya balina shastyuttarashatatrayam. Entonces, el texto número 13 dice, oh rey, en Gandharva Loka hay un rey llamado Chandavega. Tiene bajo su mando a 360 soldados Gandharvas muy poderosos. So we are immediately reminded that this is an allegory by the number of soldiers, 360. 360 means there are 360 days. Entonces, esto claramente nos hace recordar que se trata de una alegoría cuando vemos el número específico de soldados que se refiere. 360 soldados se refiere a 360 días. And the next verse says there were an equal number of females, indicating 360 nights.
Y en el verso siguiente se habla de que tenía un número igual de mujeres Gandharvis, por lo cual las 360 mujeres se refiere a las 360 noches. So now the story begins that Chandavega and all of his 720 followers are entering into the city of Puranjana and they are plundering the city. Entonces, la historia continúa con que Chandavega, con sus 720 seguidores, está entrando en la ciudad del rey Puranjana y la está saqueando por completo. And there is a snake inside the city with 5 heads, 5 hoods, and this snake is trying to defend the city. Y hay una serpiente dentro de la ciudad, una serpiente con 5 cabezas, con 5 capuchas, y esta serpiente está tratando de defender la ciudad. And he loses the battle Y pierde la batalla. because he's only one snake and there are 721 of these plunderers. Y entonces pierde la batalla porque de hecho es solo una serpiente contra estos 721 saqueadores, los 720 y Chandavega. And the snake, of course, represents the soul with, or the body with 5 senses. Y de hecho la serpiente lo que representa es al alma con el cuerpo que tiene 5 sentidos, de ahí las 5 cabezas o 5 capuchas. And all of this is happening and the city is getting plundered and the snake is losing the battle and King Puranjan is clueless. He's so absorbed in sense gratification, he doesn't know what's going on. Y todo esto está ocurriendo, la ciudad está siendo saqueada, la serpiente está siendo vencida, pero el rey Puranjana se mantiene, no tiene ni idea de todo esto, él está completamente absorto en la gratificación de los sentidos. Yes, verse 18 says, Sri Jita na avidad bhayam. Being conquered by women, he did not understand bhayam. He was not even fearful of death. Entonces, dice, en el texto número 18 habla de que al estar completamente controlado por las mujeres, él ni siquiera sentía miedo de la muerte. So then, let's read verse number 19. Entonces, el verso número 19 dice, mi querido rey Prachina Vargiyat, por entonces, la hija del formidable tiempo viajaba por los 3 mundos buscando esposo. Aunque nadie estaba dispuesto a aceptarla, ella vino. So now begins this interlude, this story about Kala Kanya. She is the daughter of time and she is looking for a husband. Entonces aquí comienza el interludio en la historia de Kala Kanya. Y ella es la hija del tiempo y está aquí buscando un esposo. Here, in the next verse, Prabhupada says, time, he gives the name Jara, and Jara usually means age, old age. Entonces, aquí Prabhupada, en el verso siguiente, se refiere al tiempo con la palabra Yara, y la palabra Yara se refiere a la edad mayor, a la vejez. And Kalakanya, the daughter of time, is referred to as Durbaga, ill-fated, unfortunate. Y la Kalakanya, la hija del tiempo, está siendo descrita con la palabra Durbaga, que significa muy desdichada. Now, something very curious happens in this narration. Let's read verse 21. Algo muy curioso ocurre aquí en esta narración. El texto número 21 dice, en cierta ocasión en que vine a la Tierra desde Brahmaloka, el sistema planetario superior, la hija del tiempo, que vaga por todo el universo,
me salió al encuentro. Sabiendo que he hecho votos de brahmachari, sintió lujuria y me propuso que la aceptase. So here we have Narada. Narada is speaking. He's speaking to this king, and he's been telling him an allegory. Entonces aquí tenemos a Narada. Narada está hablándole al rey Prachina Barichat y le está contando una alegoría. And an allegory is a kind of fiction. Y una alegoría es algo así como una ficción. But now all of a sudden, Narada seems to have entered into his own fiction. Pero ahora, sin embargo, parece que Narada ha entrado en su propia ficción. Because now he becomes suddenly autobiographical. He says, one day I met this lady who was looking for a husband, this Kalakanya. Porque de hecho se vuelve como algo autobiográfico, autobiográfico, cuando él dice, yo una vez personalmente me encontré con esta mujer Kalakanya que estaba buscando un esposo. It's interesting, the verse says that she knew that I'm a brahmachari, and this, she knew this, and this made her just more lusty. Entonces es interesante que dice en el verso que ella sabía que yo estaba siguiendo votos de brahmachari y eso hizo que se volviera más lujuriosa. In any case, so Narada explains how he refused her. She wanted to marry him. He said, sorry, but thank you, but no thank you. And then she becomes angry at him and she curses him. Entonces Narada relata luego cómo él rechazó o declinó este pedido. Ella le pidió que quería casarse con él y él le dijo, gracias, pero no, gracias. Y bueno, ella se ofendió y a raíz de esto lo maldijo. And the curse was that he would not be able to stay in one place for any length of time. Y la maldición fue que en realidad él no iba a poder permanecer en un lugar fijo por mucho tiempo. Now, at this point, you may say, this is strange. If we know what's going to happen in, it must be Canto 6, regarding Daksha. Daksha curses Narada to not stay in one place for any length of time. So which curse came first? What's going on here? Entonces, esto puede parecer un poco extraño porque si recordamos, en el capítulo, en el texto, en el canto número 6 del Srimad-Bhagavatam, Daksha, Prajapati Daksha, también maldice a Narada de que él no va a poder estar fijo en un lugar por ningún tiempo. Entonces, ¿qué maldición ocurre primero? ¿Cómo está ocurriendo esto? One could make some guesses, but maybe that's not so essential to resolve. In any case, Narada seems to be prone to getting this kind of curse. Podríamos adivinar o tratar de adivinar cómo es el asunto, pero bueno, no es necesario tampoco. Lo que parece que Narada está realmente destinado a recibir este tipo de maldiciones. So then Kalakanya is sent to the king of the Yavanas by Narada. Entonces luego Narada indica a Kalakanya que vaya a ver al rey de los Yavanas. And the king of the Yavanas' name was Bhaya, meaning fear. El nombre del rey de los Yavanas era Bhaya, que significa miedo. And it says here that she accepted him as her husband, and then it elaborates how she approached him. Y luego dice que ella lo aceptó a él como esposo y relata la forma en la que ella se acercó a él. And first, she praises him. Primero le ofrece oraciones.
and says he's the best of the Yavanas. Le dice que él es el mejor de los Yavanas. And I'm in love with you. Y le dice, estoy enamorada de ti. So just before this, she was in love with Narada. Now, all of a sudden, she's in love with Baya, the king of the Yavanas. Entonces, antes de esto, ella estaba completamente enamorada de Narada, ahora está enamorada de Baya, el rey de Yavanas. So we may wonder what sort of love this is. Entonces podríamos pensar, ¿qué tipo de amor es este, no? Oh, we're getting some nice rain here now. Ah, está lloviendo allí. And she makes an argument why he should accept her. He says that one who does not give in charity according to customs or injunctions of scriptures will be considered to be in the mode of ignorance. Entonces, ella hace aquí le presenta un argumento de por qué él debería aceptarla, porque dice de que si una persona no acepta lo que dice las instrucciones que se dan en el Shastra, está simplemente en la modalidad de la ignorancia. And so she goes on pleading like this, please accept me, and so on, show me mercy. Y entonces ella continúa rogándole y diciéndole de esta manera, por favor, acéptame, muéstrame tu misericordia. And then we hear the response from King Baya. Y luego vimos la respuesta proveniente del rey Baya. You can read verse 28. El verso número 28 dice, el rey de los Yávanas contestó, después de ser considerado detenidamente, he encontrado un esposo para ti. En realidad, en opinión de todos, eres desfavorable y maligna. ¿Quién podría aceptarte por esposa si no le gustas a nadie? So he's trying to speak some nice words to her so that he doesn't have to marry her. Él está tratando de decirle palabras agradables a ella para no tener que casarse con ella, de hecho. Maybe he doesn't want to get cursed as Narada was cursed by her. Quizás él lo que no quiere es ser maldecido como fue Narada maldecido por ella. And so he says to her, actually, you can become connected with everyone. Why just one husband? Y él lo que le dice entonces es, vos de hecho podés estar conectados con todos, ¿por qué solo un esposo? You can attack everyone. Puedes atacar a todos. And my soldiers will help you. Y mis soldados te van a ayudar. And you'll be able to kill everyone. Y serás capaz de matar a todos. And look, here is my brother Prajvara. Y mira, aquí está mi hermano Prajvara. Prajvara means great fever. Prajvara significa literalmente gran fiebre. And he says to her, now I'm going to not accept you as my wife, but as my sister. I can't hear you. Yeah. Raúl Akshepati. Raúl Akshepati. We have a complicated system here. His own computer on, or maybe it's... Okay. Are we okay now? I think so. No.
Oh my God. I think we have to discuss with him how this happens. Sometimes it's on, sometimes it's off. Perhaps next time it's better if we are connected by Skype, only you and me. Yeah, I was just thinking maybe it's not necessary for him to be on. Yes, actually we will talk with him later. Okay. So, and maybe you can read the final verse of this chapter, verse 30. Entonces el verso número 30 el último del capítulo número 27 dice: el rey de los Yávanas continuó: he aquí a mi hermano, Prajvara, a partir de ahora serás mi hermana. Ustedes me servirán, junto con mis peligrosos soldados, para ejercer una acción imperceptible en el mundo. Okay, so this is what we may call an etiological story. Ah, that's a difficult word. Etiology. Etiology. I'll put this down because there is this noise. Yeah. Sorry, Neymar. Perhaps we can close this phone call by Skype, and I call you, only you and me, now. Okay, we can try that. Just 1 minute. Technical complications. We're gonna try something here. Okay, I'm gonna close that. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, Perfect now. perfect. Okay. Technology. Technology is nice when it works. Yes, actually. Okay, so with this verse, we come to the end of the chapter. And I was saying this is a certain type of story called an etiological story. Entonces estábamos diciendo que este texto es el último del capítulo, y esta historia es una historia. I'm gonna look for this word. Sí. Etiology. 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 Es etiología. I thought so. Etiológica. Yeah. So what is an etiological story? It's a story that explains how a certain condition originally came about. Entonces, una historia etiológica lo que relata es cómo una cierta tendencia fue originalmente creado, de dónde surgió originalmente. So here we're getting a story of why it is, you could say, why it is people get old and die. Entonces aquí lo que tenemos es la historia que se podría decir, ¿por qué las personas envejecen y mueren? Because we may wonder, why do we have to die? It's not natural. Porque tendríamos que pensar, no podríamos pensar, ¿por qué morir? No es natural. If we are eternal spirit soul, then why this trouble? Porque si somos almas eternas y espirituales, ¿por qué este tipo de problemas? So, whether or not we are convinced of the story, this is one way of explaining. Bueno, sea que estemos muy convencidos de la historia o no, esta es una manera de explicarlo.
that Kalakanya, the daughter of time, was looking for a husband. She couldn't get a husband, so what does she do? She attacks and kills everyone. Porque podríamos decir, bueno, entonces Kalakanya, la hija del tiempo, estaba buscando un esposo y como no puede conseguir un esposo, ¿qué hace? Ataca y mata a todas las personas como el tiempo. Okay, now before we continue with the next chapter, we could invite questions if anyone has a question, because now we're using this Facebook medium, and I don't know if it's possible to bring in audio from others, but at least someone could write a question. Bueno, entonces, antes de continuar con el siguiente capítulo, el capítulo número 28, podríamos ver si alguno de los asistentes a la clase tiene alguna pregunta que hacer. Ahora que estamos usando este medio de Facebook, podría ser, quizás no hay manera de hacerlo en forma de audio, pero alguien puede escribir una pregunta, escribir un comentario en forma de pregunta y yo trataré de leérselo a Maharaj si es que alguien tiene algo para preguntar. And what? If someone has a question, go ahead and write. And meanwhile, we can say something about this last verse, Prabhupada's explanation. Y si es bueno, para darle tiempo a la persona que tenga alguna pregunta para hacer, que puede escribirla, vamos a hablar un poco de este último verso de la explicación de Srila Prabhupada. One point he makes is quite striking. He's saying that because this is the king of the Yavanas, we should understand that when he says he'll accept Kalakanya as his sister, he's accepting her in a conjugal mood. Entonces, algo de lo que podríamos resaltar es que aquí el rey, cuando dice que está aceptando a Kalakanya como su hermana, en realidad lo que está diciendo es que la está aceptando en un modo conyugal. In other words, he's saying Yavana means uncivilized, and uncivilized means no principles. There will be engaging in incest, for example. Entonces, Yavana significa incivilizado. Incivilizado significa que no sigue ningún tipo de principio, por lo cual el incesto podría ser perfectamente uno de estos. Well, we may feel this is an overgeneralization, but Prabhupada may be expressing something given by previous acharyas. Podríamos decir que esto es un poco una generalización, pero quizás Prabhupada está expresando algo que fue dicho por los acharyas previos. Then, in the final paragraph of his purport, Prabhupada speaks about this word prajvara. He says it means fever, and specifically the fever, the temperature of a person who is dying. En el último párrafo del significado, Prabhupada se refiere justamente a esta palabra prajvara, y lo que dice es que prajvara significa fiebre muy alta, específicamente la fiebre de la persona que está muriendo. And he specifies what is the temperature in Fahrenheit measurement. He says it's 107 degrees. Y él especifica qué temperatura se trata. Se trata en grados Celsius de 42 grados centígrados. What is it in Celsius? 42. 42, okay. Yeah. So this is the brother of Bhaya, of fear. So if we think about the allegory, we have fear personified, and then we have the daughter of time personified, and the brother of fear is
the fever of death. Entonces, bueno, esto es una alegoría y tenemos a estos tres personajes que son Vaya, que es el miedo personificado, está Kala Kanya, que es la hija del tiempo, y está el rey de los Yávanas, que es la fiebre que provoca la muerte, la fiebre de la muerte. And so all of these agents of death are conspiring. They're coming together in order to end our lives. Entonces todos estos agentes del tiempo, todos estos agentes de la muerte están viniendo, están conspirando y están viniendo para poner fin a nuestras vidas. Quite some rain. Dalarin, can you close this window? Maybe that window's okay. If you come around this way. Yeah. Okay, I guess we don't have any questions. Any questions? No It questions? doesn't look like. All right. The question is, are we going to survive this storm? It's heavy right now. Oh, it's heavy rain, very heavy. You can check if there's any water, then better to close. We're closing our windows now. Sí, estamos cerrando las ventanas y todo porque hay una tormenta muy fuerte ahora donde está Guru Maharaj, me lo ven. It's been, the last few days, it's been very nice, warm weather. And just today, we're getting this big rainstorm. Hace varios días que estábamos teniendo muy buen clima, un clima cálido, agradable, pero justo hoy vino esta gran tormenta de lluvia. I guess you're in the middle of winter there, aren't you? Yes, aquí estamos it's starting actually. Uh-huh. It started yesterday, 21. Oh, okay. Yeah. It's for 3 months. Estamos aquí comenzando el invierno. The weather is nice here. It's no rain, but it's cold. Ah, okay. Okay, so chapter 28, Puranjana becomes a woman in the next life. Entonces, capítulo número 28. Puranjana se reencarna en mujer. So it's just continuing the story with Puranjana and the king of the Yavanas, and there's Prajvara, and there's Kalakanya, and they're all traveling around causing trouble. Entonces continúa la historia del rey Puranjana y el rey de los Yavanas y Kalakanya, están todos juntos ahí causando problemas. And they're attacking the city of Puranjana, and there's this old snake with 5 heads who's trying to protect the city. Y entonces ellos atacan la ciudad de Puranjana y está esta vieja serpiente que está tratando de defender la ciudad. And these soldiers are entering through the gates. Y los soldados están entrando a través de las diferentes puertas de la ciudad. Let's read verse number 5. El texto número 5 dice: Cuando Kalakanya y los soldados pusieron en peligro la ciudad, el rey Puranjana, que estaba demasiado absorto en el apego por su familia, tuvo que enfrentarse a grandes dificultades debido al ataque de Yavana Rash y Kalakanya. Okay, so I just wanted to call attention to the last word in the Sanskrit. Well, it says the 2 words, Kutumbi Mamata Kula. Entonces quisiera resaltar aquí las últimas 2 palabras que se dan en el sánscrito, en el verso en sánscrito, que serían Kutumbi Mamata Kula. So mamata, we know the word mama. Mama means mine.
Entonces, mamata, nosotros conocemos la palabra mama, que significa mío. Mio, Ujú. belonging to me. It has the Bien, sense of possession. que me pertenece, es mío, que me pertenece, con un sentido de posesión. And when you add this ta at the end, mamata, it becomes what's called an abstract noun. Y cuando se agrega esta frase ta al final, se vuelve abstract, you said, Abstract noun. como con los abstract noun. A noun, there's verbs and there's nouns. Nouns, Un sustantivo abstracto. yeah. So mamata means mineness, the sense of things being mine, the sense of things belonging to me. Mamata significa el sentido de posesión, de que las cosas me pertenecen a mí. Esto es mío, es el sentido de posesión. And then we have mamata akula. And I looked up akula in the dictionary. Y luego tenemos la palabra ácula, mamata, ácula. Y busqué la definición de ácula en el diccionario. So akula means confused or agitated. Y ácula significa confundido o agitado. Or disordered, mixed up. O desordenado, mezclado. It can also mean filled or full. También puede significar full, tonto. Not fool, but full, F-U-L-L. Full. Yeah, filled up. I'm not catching this one. Okay, Sorry, if I pour water into a glass up to the top, then the glass is filled. It is full. Lleno, completo, complete. Not complete, full of something. When you have a container, Okay. and you put something in it until the container is full. Entonces, cuando uno tiene un contenedor y pone algo adentro, luego ese contenedor está lleno de eso que uno puso. Okay. So, or it can mean eagerly occupied. O también puede significar muy ocupado muy intensamente. Eagerly, with eagerness. Sí, como con mucha intensidad. I can't find, I know what it means, but I can't find the word to translate it. Okay. Eager, con mucho deseo, muy deseosamente, muy intensamente. Muy intensamente, sí. So all of this, we can think about these meanings in relation to mamata, the sense of ownership. Entonces podemos pensar en todos estos significados de la palabra relacionándolo con el sentido de posesión, con mamata, con el sentido de posesión. Yeah. So all of this together, confusion, being very occupied, all of this goes together with this sense of possession. Entonces, lo que queremos decir es que todo esto, la confusión y la mezcla todo esto viene aparejado con el sentido de posesión. Now, in the next verse, something surprising. It says that King Puranjana was embraced by Kalakanya. En el verso siguiente dice algo llamativo, que dice que el rey Puranjana fue abrazado por Kalakanya. So, who is Kalakanya? Remember, she's the daughter of time. So she is making his life short and he's embracing her. Entonces recordemos, ¿quién es Kalakanya? Kalakanya es la hija del tiempo y ella está haciendo
su vida más corta y aún así él la está abrazando. So why would he embrace her? This sounds like madness. Entonces, ¿por qué habría de abrazarla si suena como una locura? But he's thinking he can enjoy her. Pero él lo que piensa en realidad es que puede disfrutar de ella. Let's read verse number 8. El texto No, número 8 sorry, es, verse number 7. okay, el 7. El texto número 7 entonces dice: el rey Puránjana vio entonces que en su ciudad reinaba el desorden y que sus hijos, nietos, sirvientes y ministros se volvían contra él. También notó que su esposa adoptaba una actitud fría e indiferente. I was, a few days ago, I was watching, I confess, I was watching one documentary about an earlier queen of England, Queen Elizabeth from the 16th century. Hace un tiempo estaba mirando un documental, confieso que estaba mirando un documental sobre una antigua reina de Inglaterra, la reina Elizabeth, que reinó en el siglo número 16. How much she was struggling to keep her position. ¿Cuánto fue que ella luchó para poder mantener su posición? Always there was some intrigue to try to usurp her position. Siempre había algún tipo de intriga ocurriendo que estaba tratando de usurpar su posición. And the explanation of the commentator was in the later years of her power, she became quite unpopular. Y una explicación que daba la persona que estaba haciendo el documental es que en sus últimos años de reinado ella se volvió muy impopular. She was queen for 44 years. Ella fue reina durante 44 años. But to keep that position, she had to, now and then, she had somebody's head chopped off, somebody who was trying to undermine her position. Pero durante todos estos años ella siempre tenía a alguien que estaba ahí como tratando de cortarle la cabeza, como de quitarle su posición. One interesting detail is that she never married. She remained unmarried throughout her life. Un detalle interesante es que ella nunca se casó y se mantuvo soltera durante toda su vida. Which was, for some, this was the problem. De hecho, ese fue el problema. So here it says that King Puranjan is seeing everyone against him, and even his wife is becoming cold and indifferent. Entonces, bueno, aquí vemos que el rey Puránjana ve como todos sus nietos e hijos y ministros se vuelven en contra de él y hasta su misma esposa se vuelve fría e indiferente. But he can't do it. He cannot do anything about it. He is helpless. Pero él no puede hacer nada al respecto. Él está sin ayuda, indefenso. He just becomes more and more helpless and more pathetic. Entonces se vuelve cada vez más y más indefenso y cada vez más patético. So then these soldiers, the Gandharvas and the Yavanas, they take over the city of Puranjan. Entonces los soldados de los Yavanas toman la ciudad de Puránjana. And they set fire to the city. Y la incendian por completo. All the citizens and the servants, all the family members, sons, grandsons, wives, everyone, they were in this fire. Entonces toda la ciudad y todas las personas que estaban dentro de ella, los ministros,
los sirvientes, los hijos, los nietos, sus esposas, todos ellos van dentro del fuego. And in Prabhupada's translation to verse 12, he says, and King Puranjan thus became very unhappy. Es gracioso, en la traducción del texto número 12, si la Prabhupada dice que el rey Puranjana se puso muy desdichado, muy infeliz. So that's understandable. Es comprensible, ¿no? Here it's the serpent, this snake with 5 heads, is referred to as the superintendent of police. Aquí entonces se refiere a la serpiente de 5 cabezas como el superintendente de la policía. The Purapala. Okay. Purapala. Pala just means protector, can also mean a king. Pura is city, so Purapala, the city superintendent. That's this snake. Palo significa la ciudad y Pura el protector, que también puede ser rey. Entonces Palo es el protector de la ciudad, el superintendente de la ciudad. So this snake, he wants to leave the city because, after all, the city is burning. Entonces esta serpiente quiere dejar la ciudad porque después de todo la ciudad está ardiendo en llamas. Let's read verse number 16. El texto número 16 dice: el rey Puranjana comenzó entonces a pensar en sus hijas, hijos, nietos, nueras, yernos, sirvientes y demás personas relacionadas con él, pero también en su casa, en los enseres del hogar y en las pocas riquezas que había conseguido atesorar. And the next verse. El 17 dice: el rey Puranjana estaba muy apegado a su familia y los conceptos de yo y mío. Debido al gran apego que sentía por su esposa, la situación en que se encontraba no podía ser más miserable. Cuando llegó el momento de la separación, sintió una gran tristeza. Miserable. And then the next verse. Y en el 18 dice: el rey Puranjana, lleno de ansiedad, pensaba: ¡ay! Tantos hijos van a ser una gran carga para mi esposa. ¿Cómo podrán mantener una familia tan grande cuando yo abandone el cuerpo? ¡Ay! ¡Qué angustias que pasará pensando en el sustento de su familia! So he's worried what's going to happen with his wife and his children. Entonces él está muy preocupado pensando qué es lo que va a ocurrir con su esposa y con sus hijos. And in the next verses, he is remembering all the nice things about his wife and his family. Y en el siguiente verso, él lo que hace es recordar todas las cosas buenas, todas las cosas lindas que tuvo con su esposa y con su familia. And what good qualities his wife had, how she would help him, she would support him in so many ways. Y cuántas buenas cualidades tenía en realidad su esposa y cómo lo ayudó en muchas oportunidades y cómo lo apoyó también. And he just goes on worrying. You could read verse 21. Y él continúa preocupado. El texto número 21 dice: la preocupación del rey Puranjana no cesaba. Mis hijos y mis hijas, que ahora dependen de mí por completo, ¿cómo podrán vivir y continuar su existencia cuando yo me haya ido de este mundo? Estarán en la misma situación que los pasajeros de una nave que naufraga en el medio del mar. So while he's worried and fretting about what's going to happen to his family, Yavanaraj appears. Entonces, cuando él estaba ahí tan preocupado y pensando en qué era lo que va a ocurrir con su familia, aparece el rey de los Yavanas. And Yavanaraj is Bhayanama. He is fear personified. Y el rey de los Yavanas es Vayanama, que es el miedo personificado. And now, with him present, his soldiers are dragging him away.
Y ahora con él presente, los soldados están arrastrando al rey Puranjana, lo están arrastrando. It says, Pashuvat, they're dragging him away like a tied animal. Dice que lo están arrastrando, Pashupat, lo están arrastrando a él como un animal atado. And all his followers are going with him. They are forced, they're also being dragged out of the city. Y todos sus sirvientes y todos sus seguidores también están siendo arrastrados fuera de la ciudad. So everyone is dragged out, including the police chief. That's the five-headed snake. And then the whole city gets smashed to dust. Entonces todos fueron arrastrados de fuera de la ciudad, incluso el jefe de policía, que era la serpiente de 5 cabezas. Y luego la ciudad queda completamente reducida a polvo. Vishirna prakritim gata. Everything is scattered like so much dust. Entonces dice que todo queda destruido como una gran cantidad de polvo. So all of this is happening to the poor king, Puranjana, and because he's so attached, he is not able to remember his friend, Suridam, the super soul. Entonces, todo este tipo de cosas le están ocurriendo al rey Puranjana, y como él está tan apegado, él no puede recordar a su amigo, Sudridam, la superalma. And now the reason he's suffering all of this is explained. You can read verse 26. Y entonces la razón de todo su sufrimiento se explica aquí en el texto número 26, dice: el muy cruel rey Puranjana había matado muchos animales en sus sacrificios. Ahora, todos aquellos animales aprovechaban la oportunidad para atravesarle con sus cuernos. Era como si le estuvieran despedazando con un hacha. So the animals are referred to as Yagya Pashava. The word Pashava is just plural of Pashu, and these are Yagya Pashava, animals of the sacrifice. Entonces, los animales aquí son referidos como Yagya Pashava. Pashava es el plural de Pasha, que es animal. Entonces, Yagya Pashava son los animales que fueron sacrificados. And what's being described is all those animals are now getting back. They are expressing revenge against the king. Y aquí lo que se dice es que todos esos animales ahora se están vengando del rey que los sacrificó. And this, of course, again, is the message that Narada wants the king Prachinabarhishat to understand. Y este, por supuesto, volviendo al punto, es el mensaje o el punto que Narada quiere que recuerde el rey Prachinabarhishat, quien está escuchando toda la historia. Because he sees King Prachinabarhishat is making all these sacrifices, killing so many animals, and just saying, look what happens to King Puranjana, who's doing the same. You are doing the same as him. Porque Narada lo que quiere es ejemplificarle al rey Prachinabarhishat diciéndole: vos estás haciendo tantos sacrificios de animales, mirá lo que le ocurrió al rey Puranjana por hacer todos esos sacrificios de animales. Eso mismo te va a ocurrir a vos. Okay, now, Tam Eva Manasad Brinan, this is verse 28. Babuva Pramadottama Anantaram Vidarbhasya Raja Singhasya Veshmani. Entonces, el texto 28 dice: cuando abandonó el cuerpo, el rey Puranjana estaba recordando a su esposa. En consecuencia, en su siguiente vida fue una mujer muy bella y de muy buena familia. Nació como hija del rey Vidarbha en la misma casa del rey.
So, in typical Purana style, we get an account of a life which continues beyond the limits of one body. Entonces, como un típico relato del Purana, del Bhagavad Purana, vemos una vida que continúa más allá de un solo cuerpo. Typical of Puranas in general, not just Bhagavata Purana. Típico de los Puranas en general, no solo del Bhagavata Purana. Interesting is that King Puranjan becomes a woman, but he becomes a very high-class woman. Es interesante ver que el rey Purana se convierte en una mujer, pero se convierte en una mujer de muy alta clase. She's a princess, the daughter of King Vidarbha. Es una princesa, la hija del rey Vidarbha. And then it goes on to describe her life. Y luego continúa describiendo la vida de ella. She's going to marry one man named Malayadvaja. Ella se va a casar con un hombre llamado Malayadvaja, from the Pandu country. This means, I think, South India. Probablemente se refiere al sur de la India. Pandyas. Yeah, and then they have a daughter and 7 sons. Una hija, A daughter and 7 sons. Una hija y 7 hijos. And these are the 7 kings of the Dravida region. So that is South India. Entonces, y esto fue en el territorio de Dravida, en el sur de India. Y esta región tuvo 7 reyes. And those sons are going to have so many sons. And in this way, the family expands. Y estos 7 hijos tuvieron un montón de hijos más y de esa forma la familia se expandió. And that the one daughter of Malayadvaja gets married to sage Agastya. Entonces la única hija mujer que tuvo este rey Malayadvaja se casó con el sabio Agastya. And then we get some more names. They had a son named Dridhachuta, and another son named Idmavaha. Y luego tuvieron ellos 2 hijos. I can't find the names. 30, verse 32. 32. Entonces el nombre de los hijos fue Dridhachuta, y el otro hijo fue Idmavaha. Yes, so if anyone asks you, who were the sons of Agastya and the daughter of Malayadvaja, whose name is not given, then you can tell immediately these were the 2 sons. Entonces si alguien pregunta, ¿quiénes fueron los hijos de Agastya y la hija del rey Malayadvaja, de la cual no nos dieron el nombre? Entonces uno inmediatamente podría responder ahora. Fueron Dridhachuta y Idmavaha. Yes. And then King Malayadvaja divides his kingdom amongst his sons. Y luego el rey Malayadvaja divide el reino en 2 entre sus hijos. And he retires. He goes to a solitary place called Kulachala, and there he gives full attention to worship of Lord Krishna. Y luego él se retira a un bosque llamado Kula. Can you repeat the name of the forest? Kulachala. Kulayava, y entonces ahí él se retiró y se volvió completamente absorto en pensamientos del Señor Krishna. And then
the devoted wife of Malayadvaja, follows him, and she gives up all the comforts of home. Y luego la esposa devota de Malayadwaj lo sigue a él en su retiro y abandona todas las comodidades del hogar. And King Malayadvaja becomes very detached from everything, and including the dualities of heat and cold. Y el rey Malayadwaj se vuelve muy desapegado de todas las cosas, incluido de las dualidades como el frío y el calor. And he becomes more and more austere, and he focuses everything on the supreme Brahman, Krishna. Y luego él se vuelve cada vez más y más austero y se enfoca por completo en el Brahman supremo, en Krishna. And he stays in one place without moving for 100 years by the calculation of the demigods. Y él se mantiene fijo en un solo lugar durante 100 años de acuerdo al cálculo de los semidioses. And only after that time he attained pure devotional attraction for Krishna. Y luego, solamente después de todo ese tiempo, él puede obtener completa devoción y atracción por el Señor Krishna. So don't be impatient. Entonces no sean impacientes. Then let's read verse number 40. Entonces el texto número 40 dice: el rey Malayadwaj alcanzó el nivel de conocimiento perfecto y podía distinguir a la superalma del alma individual. El alma individual está en un solo lugar, mientras que la superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección en el conocimiento de que el cuerpo material no es el alma, sino que el alma es el testigo del cuerpo material. This is a very long chapter, I'm just realizing. Estoy viendo que este es un capítulo muy largo. It's going to go up to verse number 65. So I don't think we're going to finish. Al verso número 65, no sé si podremos terminarlo. In any case, Malayadvaja is becoming very advanced in spiritual life by very patient practice. Entonces el rey Malayadwaj se vuelve muy avanzado en la práctica espiritual por una práctica muy paciente, por hacerlo con mucha paciencia durante tiempo. Verse 41, it's interesting. It says, by means of such enlightening transcendental knowledge, he could understand everything from all angles of vision. Y dice, en el texto número 41 dice algo muy llamativo, que es, debido a la perfección que él había alcanzado en su conocimiento, él podía entender todas las cosas desde todos los puntos de vista. Vishvata Mukam, from all over the universe, you could say, or faces all over the universe. Enfocado desde todos los universos diferentes. And so Malayadvaja was able to perceive the Supersoul sitting by his side. Y entonces el rey Malayadwaj podía percibir a la superalma sentada justo a su lado. And that he, the individual soul, was sitting by the side of the Supersoul. Y viéndose a él mismo como el alma individual sentada a un costado del alma, de la superalma. And then it will go back to speaking about the daughter of King Vidarbha, which we remember is none other than King Puranjana of the previous life. Y luego continúa hablando de la hija del rey Vidarbha, que recordemos no es otra que Puranjana, que en su vida previa. En su vida previa había sido Puranjana. So she's faithfully following her husband, and she becomes austere in the same way that he does.
Entonces ella está siguiendo muy fielmente a su esposo y se vuelve austera de la misma manera en que él lo hizo. And all the time that he is sitting without moving, remember that was 100 years of the demigods, she is serving him. Y todo el tiempo que él estuvo ahí sentado, recordemos que son 100 años en el cálculo de los semidioses, todo el tiempo ella estuvo ahí junto a él sirviéndolo. And it says in the purport, it seems that the queen did not even talk to her husband while serving. Y dice en el significado que parece que la esposa, la reina, ni siquiera le hablaba al rey mientras lo estaba sirviendo. But then one day she realized he was no longer in his body. Pero luego un día ella se dio cuenta de que él ya no estaba dentro del cuerpo. Because she was massaging his feet and legs, and she noticed, oh, actually they're cold. Porque ella estaba masajeando sus pies y sus piernas y se dio cuenta, dijo, oh, está muy frío. So in this way, she realized he had left his body. Entonces de esta forma ella se dio cuenta y dijo, oh, ha dejado el cuerpo. So now she's alone and she is feeling very sad. She sheds tears. Entonces ahora ella se siente muy, muy triste porque está sola y derramó lágrimas. And she speaks to her husband now. Utishta, Utishta, please get up. Y le está hablando al esposo y le dice, por favor, levántate. We need your protection. Necesitamos tu protección. And in this way, she fell down crying piteously. Y de este modo ella lloraba muy lastimosamente. And then it goes on to describe she performed the rituals of cremation. She built a fire. Y luego continúa diciendo de que ella realizó los rituales de cremación y construyó el fuego. And then something interesting happens. One Brahmin who was an old friend of King Puranjan came to that place and began to pacify the queen with sweet words. Y luego ocurre algo muy interesante, que un brahmana, amigo del rey Puranjana, Yes, and the Brahmin then speaks to her, and what he speaks is, you can read verse 52. entonces este brahmana comienza a hablarle a ella con palabras dulces para pacificarla, y el texto número de 52 dice, el brahmana le preguntó, ¿quién eres? ¿De quién eres esposa o hija? ¿Quién es el hombre que yace ahí? Parece que te lamentas por ese cadáver. ¿No me reconoces? Soy tu amigo eterno. Tal vez me recuerdes que en el pasado me has consultado muchas veces. So first it's saying this is just some Brahmana, but apparently this Brahmana is none other than Paramatma, the super soul. Se presenta aquí como un brahmana, pero de hecho podemos ver que este brahmana no es otro que Paramatma, la superalma. And he's encouraging her to remember the previous life when she was Puranjana and she had this friend, this Brahmana, who is the super soul. Y parece que él le está recordando a ella de su vida previa, cuando ella era Puranjana y él era un brahman amigo que en realidad es la superalma. And he says, we have been living together for thousands of years. Dice, hemos vivido juntos por cientos de años, but we are far away from our original home. pero estamos muy, muy lejos de nuestro hogar original. And so he speaks like this, we are the same, you are my friend, I'm still your friend. Pero continúa diciendo, nosotros somos los mismos, yo soy tu amigo, sigo siendo tu amigo. But you have become more materialistic. Pero tú te has vuelto más materialista. And you have been going through so many different lives.
pero ha sido a través también de muchas diferentes vidas. Materialistic, the word here is gramya mati, having a mentality, village mentality. Aquí la palabra materialista se dice como dramya mati, tener una mentalidad pueblerina. And then we get another allegory in the next few verses, but we won't have time to go through that. Y luego tenemos otra alegoría en los next siguientes time. versos, pero ya no tenemos tiempo para continuar. So in this way, we're getting extended allegories from Narada Muni to give King Prachina Barhishat and all of us some very nice lessons. Entonces, de este modo vemos como tenemos estas diferentes alegorías presentadas por Narada Muni al rey Prachina Barhishat y a todos nosotros para tener ejemplos de So that we can become free from mamata kula, the bewilderment of selfishness. Entonces, para que nosotros podamos volvernos libres de mama tácula, este pensamiento de posesión, Hare Krishna. de egoísmo. Grantaraj Jai. Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnavarinda ki jai. Jai. So I think we'll end there. Maybe we can say in general, or we can ask if this was a good system with Facebook. If everyone is happy, then we can continue with this system next time. Ok, bueno, entonces es la primera vez que hemos transmitido por este sistema de Facebook. Veremos si este resultó eficiente y bueno para todos para seguir transmitiendo por aquí en la próxima clase. And I will say that the next few days I am just finishing up final details of my book on cow care. And I hope by the end of this next week to be sending the manuscript to the publisher. Ay. Entonces quería comentarles también que quizás para este fin de semana pueda terminar por fin los comentarios acerca de mi libro, o sea, sobre mi libro del cuidado de las vacas y finalmente poder enviárselo terminado ya a los a los editores. Yes. Okay. So, special thanks to our translator, Manibanda Ki Jai. Okay, thank you so much, Guru Maharaj. Thank you. Have a nice day today. Thank you, Guru Maharaj. Dandavat for you. We are going to go for lunch now. Okay. Bhagavad Prasan Ki Jai. Jai. Let's see. Oh, here's where we ended. Okay. Hare Krishna, Gaur Premanande. Jai Guru Maharaj. Hari Bol.